En los años 1973 hasta 1988 se experimentó en Chile un periodo de autoritarismo protagonizado por Augusto Pinochet, ex general del ejército. Este periodo se caracterizó por diversas violaciones a los derechos humanos y la limitación de la libertad de expresión, además de contar con el apoyo de la CIA y el gobierno de Richard Nixon. En los años 60 y 70 se entendía como jóvenes casi exclusivamente a los estudiantes universitarios. De esta forma, cuando se hablaba de ellos, inmediatamente se pensaba en dirigentes estudiantiles u organizaciones políticas universitarias. La sociedad en general solía identificar dos tipos de jóvenes. Por un lado, una juventud revolucionaria, relacionada con los obreros y en constante búsqueda de cambios. Y por otra parte, una juventud burguesa, despreocupada, que solo buscaba divertirse en virtud de las ventajas que su posición económica les entregaba. Luego del golpe, la visión social que se tenía de ellos cambió radicalmente. Si antes participar en política era bien visto e incluso aseguraba oportunidades, en aquella época los dirigentes universitarios fueron perseguidos, expulsados de sus casas de estudio, torturados y en muchos casos asesinados. Durante los primeros años de la década de los 80, el movimiento estudiantil se comenzó a afianzar y empezó a dar indicios de ser un factor importante en la oposición a la dictadura. El movimiento estudiantil ha sido considerado permanentemente como un movimiento social decisivo para los partidos políticos, por una doble razón. En primer lugar, porque permite el reclutamiento de una cantidad apreciable de dirigentes que adquieren un nivel de formación política superior a cualquier otro frente de acción. Enseguida, porque el movimiento estudiantil constituye una fuerza social que ejerce un poder muy destacado en la sociedad, de manera que el control de las organizaciones estudiantiles significa un paso adelante en la lucha política de los partidos. Uno de los movimientos más potentes de la época fueron el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el MAP, Movimiento de Acción Popular Unitaria, que fueron agentes fundamentales en la oposición. Estos se conformaban por gran parte de estudiantes universitarios, que lucharon por sus ideales y por un país más justo, donde se pudiera expresar libremente opiniones, creencias, ideologías, etc. Después del golpe de Estado, obviamente todas las militancias universitarias, todas las juventudes políticas universitarias o actividades políticas, todas fueron clausuradas y prohibidas. Cualquier asomo de política era perseguido. Ya estamos hablando desde escuchar Víctor Jara, de ahí a, no sé, a tener colgado un afiche de Allende, no sé. Era visto como subversión, como comunistas, como verdadero come guagua, ¿no? Gente que estaba destinada a destruir el país, que eran unos salvajes, que lo único que querían era que Chile desapareciera para convertirlo en un país comunista, ¿no? O sea, una mirada súper radical sobre estos cabros y sobre la izquierda en general, sobre la democracia también en general. Entonces, imagínate, fue cerrado el Congreso Nacional, los partidos políticos fueron clausurados, hasta cuestiones como que a los jóvenes de pelo largo les cortaban, los más derechistas les cortaban el pelo en la calle, andaban con tijeras y les cortaban el pelo, a las mujeres les obligaban a no usar mini. O sea, es por así decirlo, una contracultura conservadora que se le vino a la juventud, muy fuerte. Toque de queda, no poder salir a la calle después de las 9 de la noche. O sea, imagínate vivir una vida así. Nuestros padres o nuestros abuelos, si son muy jóvenes, vivieron eso y les cortaron su juventud, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento a tener súper presente. La noche, la bohemia santiaguina y a nivel nacional también murió. Entonces, dentro de todo ese apagón, los estudiantes también fueron perseguidos, fueron discriminados, por así decirlo, fueron mirados con mucho recelo de que no propagaran ideologías perversas, qué sé yo. Yo empecé temprano en el movimiento estudiantil.
y la dictadura yo creo que tuvo como dos fases bien decantadas y una me tocó vivir más de cerca que la otra, digamos, por una cuestión de ir creciendo, pero hasta la muerte del gobernador de Santiago, ahí en el 81 creo que fue, Carlos Ursúa, 82 tiene que haber sido. De ahí en adelante, que fue una autoridad de la dictadura que fue justiciada por un grupo de reorganizados miristas. El MIRA había sido un movimiento que se había fundado en la década del 60 en Concepción, que había apoyado relativamente al gobierno de Allende, después había dejado de operarlo y había caído la prescripción. Sobre todo que propiciaba la vía revolucionaria, insurreccional, a través de las armas, contra la dictadura. Y de ahí en adelante yo participé del movimiento secundario que se rearticuló justo a partir de ese año, más o menos, el 83. Y que culminó su rearticulación con su organización en un congreso que se hizo en la Casa Central de la Católica, ahí en la Alameda, el año 85, y donde se relanzó la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, la FESES, que había tenido como fecha de última sesión el 11 de septiembre de 1973. Entre el 73 y el 85 prácticamente no hubo muchas agrupaciones, los secundarios se organizaron de manera muy importante, los universitarios también. Ahí yo también entré a la universidad y tuve vida política ya a través de las organizaciones universitarias. A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Entonces todos los dirigentes estudiantiles son perseguidos durante los primeros años, muchos de ellos desaparecen derechamente. Y se instala como este órgano designado, que termina como por dirigir de facto a los estudiantes de la universidad. Eso se mantiene así como durante tanto tiempo. Y finalmente en el año 84, el 83 fue un año particularmente como muy conflictivo en Chile, como dado como un nivel muy álgido de protestas y enfrentamientos a los régimen. En el año 84 eso ya se empieza a articular a nivel universitario. Y, por ejemplo, se empiezan a gestionar la vuelta a las elecciones de la federación. Y se hacen unas elecciones como prácticamente clandestinas, se elige una dirigencia de la federación que en el fondo como que derroca de facto a la federación, que era muy interventora del régimen. Y además se empiezan a organizar los primeros trabajos voluntarios de vuelta. Los trabajos voluntarios de hecho fueron prohibidos, ¿cachai? Como que se perseguía a los cabros que intentaban hacer intervenciones en cualquier lugar. Y ahí lo que pasa es que esos son los primeros trabajos voluntarios en Aconcagua del 85, si mal no recuerdo, donde hay varios eventos como relevantes en la historia de la federación. Los cabros en el fondo como que tienen que hacer esto de forma súper clandestina. Digamos así, como que no es posible viajar en grandes grupos y las intervenciones movilizaban centenares de estudiantes. Entonces tenían que viajar de a 10, de a 5, muy poquito, como intentando no llamar la atención. Finalmente, cuando llegan ya al lugar de la intervención, con la ayuda de la gente, igual logran encontrar lugares donde dormir, internados, pero no les dura mucho. De hecho, creo que fueron un par de días antes de que ya llegaran a buscarlos derechamente los militares. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun, en este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Supongamos que
iba a haber una protesta, iba a haber una marcha, iban a venir para acá el 24 de diciembre, un ejemplo. Nosotros aquí el día 20, el día 2 de diciembre, sabíamos que los muchachos iban a venir el 24 de diciembre, con 22 días de anticipación. ¿Qué significaba eso? Que haber infiltrado en el movimiento estudiantil o el movimiento de funcionarios, porque sabían mucho antes lo que iba a ocurrir. No sé si llamarlo servicio secreto o información de inteligencia, no sé, pero aquí la información llegaba como 20 días antes que ocurriera. Decían, por ejemplo, hoy tengan cuidado el día, por ejemplo, hoy estamos a 13. El día 30 de noviembre vienen los funcionarios y van a hacer una marcha en el frente de la Roma que les toma su la casa. Y ese día la puerta amanecía cerrada. Y con los milicos aquí adentro, todos preocupados de que no se tomaran la casa, que se más o menos en lo que ocurría siempre. Entonces yo lo que le decía al carro, pero no digan que van a venir porque es la única forma que se sepa. Y me decía, no, es que tenemos que comunicar a las bases que vamos a venir a hacer una protesta, una marcha o un intento de toma. Pero eso había un estudiante de arte de la Chile, pianista, no sé si supieron su caso, el año 87, afuera del Teatro Municipal, ubican el Teatro Municipal, estamos hablando de una chica de 21 años, ¿cachai? 20 años, muy joven. Ella estaba en una protesta pacífica, o sea, no hay barricadas, sino que carteles, ¿cachai? Llegó un carabinero y le disparó en su cabeza, así, el año 87, la dictadura termina el año 90, o sea, imagínense cómo habrá sido el comienzo si con esa impunidad se actuaba al final del régimen militar. Le dispara en la cabeza, la deja con pérdida de... Yo no sé cómo esa chica se recuperó, es pianista, volvió a hacerlo, volvió a nacer, ¿sí? Pero ella tuvo mucha suerte. Pero es un caso que te devela infinidad de casos particulares. Yo no... Recuerdo, por ejemplo, que este año nosotros hicimos un documental con los testimonios de algunos académicos de la facultad sobre cómo fue el golpe y lo posterior a ello. Y nos contaban, por ejemplo, que había un dirigente de la Facultad de Ingeniería que, si no mal recuerdo, era el vicepresidente de la Federación al momento del golpe de los 60. Bueno, el golpe se declara como toque de queda, la universidad y la Facultad de Ingeniería particularmente abren como una semana después o unos días después, de nuevo, porque todo estaba cerrado, mediante 3, 4 y 4. Y llega este dirigente a intentar, en el fondo, como hablar con la gente que llegara, con los estudiantes de la facultad. Su intención era ir al consejo de la facultad, como con los académicos, y ahí como dar un discurso. No lo logra, porque en verdad no hay consejo, se disuelve todo como el aparato que toma las decisiones de la facultad, como que eso ya no corre, no hay nada. Entonces, de una u otra manera termina llegando al casino de la facultad, se para en una mesa y pronuncia un discurso en relación a que había que defender el país, la democracia, que era igual un llamado responsable como a cuidarse entre los mismos estudiantes, pero como nunca perder lo que los caracteriza, que es como esta rebeldía, intentar ir en contra del régimen militar, que en el fondo era, no sé, lo peor de lo peor, primero que es lo que uno podría decir de eso en ese momento. Y esta es la parte como curiosa. El compadre Manuel Riesco, el dirigente del que estoy hablando, termina su discurso, se lo llevan 2 personas en una citroneta como aceleradamente sale corriendo, y un minuto después entra una patrulla militar acompañada por un dirigente de la derecha a buscar a Manuel Riesco. Por un minuto de margen, en el fondo este dirigente se escapa y logra salvarse. Y después pasa días, meses escondidos, ¿cachai? Entre lo que son las casas como clandestinas que tenía el Partido Comunista. Ahí yo sinceramente creo que organizaciones como el Partido Comunista jugaron un rol increíble en el tiempo, por ejemplo, y gracias a ello la cantidad de estudiantes que fallecieron es no tan catastrófico. Ahí lograron armar una red de seguridad para todos los compañeros y compañeras que en ese momento eran dirigentes o eran parte de la organización estudiantil. Con la huelga general de los estudiantes chilenos, secundada por el 80% de la población estudiantil, da comienzo una larga lucha de todos los sectores del país para recuperar sus libertades.
El régimen de Pinochet desata la represión policial para contener a un pueblo decidido a terminar con la dictadura. La huelga general de universitarios sería el principio de un año repleto de movilizaciones contra el régimen militar del general Pinochet. Los chilenos comienzan a perder el miedo. Entonces, si uno quisiera restar, si uno le sacara toda la movilización de los estudiantes a la dictadura quedaría como pacífica. Y ya esta dictadura que tiene que reconocer su derrota el 5 de octubre de 1988 a través del plebiscito, y esta dictadura que tiene que entregar el gobierno a un gobierno electo por la gente, es una dictadura que ya ha tenido unos 7 años, 8 años, 6 años probablemente de organización del movimiento estudiantil, y lo digo con harta emoción también. ¿Por qué crees que es importante todo lo que hicieron los estudiantes en ese momento, toda la movilización que hicieron, la junta, las manifestaciones? Mira, esto es lo que yo veo. Las y los estudiantes, no solo en Chile, en todos los países tienen una gracia, y es que acceden a un conocimiento que no es como una cuestión necesariamente transversal, que nosotros efectivamente somos privilegiados y privilegiados por acceder a este tipo de conocimiento. Y eso te da la posibilidad de tener una perspectiva más amplia, de poder mirar tu país y entender cómo se mueve, hacia dónde se mueve. Ese tipo de cosas en verdad son un privilegio. Cuando los estudiantes en el fondo tienen esa capacidad de poder abstraerse de su posición en el mapa y entender como qué es lo que sucede, hacia dónde estamos yendo, como cuáles son las fuerzas que están peleando para mover como este país, suelen tomar una posición. Y siempre es como la de organizarse, es la de intentar pelear por la idea, en términos bien generales, no entro más como en detalle, como del bien común. De nosotros tenemos un horizonte para el país, que es donde en verdad venimos por derechos para todos y todas, ¿cachai? Que no haya sesgo socioeconómico, que no haya sesgo de género, y así, en el fondo como intentando velar al bien común, como un principio fundamental. ¿Cachai? Y eso no pasa aquí nomás, pasa en verdad en todos los países. Si tú veis como la historia de todos los países, siempre va a ver que los estudiantes juegan un rol fundamental en la historia de esa nación. Entonces, esta no es la excepción. Estamos hablando de un contexto súper particular, claro, la dictadura, el periodo probablemente más violento que ha habido en nuestro país, caracterizado por miles de desaparecidos, torturados, muertos, la abolición de los derechos mínimos que tenían las personas, la libre expresión, no sé, el derecho como a organizarse, a reunirse, no corre. Y a pesar de esa adversidad, se confirma lo mismo que les estoy diciendo. Nuevamente los estudiantes juegan ese rol, entendiendo lo que sucede en su país, no quedándose simplemente como cuando que ven inmediatamente, deciden que hay que hacer algo. Y es la punta de lanza, finalmente. Como que los movimientos sociales y todas las organizaciones son como un cuerpo enorme, pero siempre hay algo que va primero. Y ese rol siempre o suelen jugarlo los estudiantes, como en todos los países. Ellos tienen una importancia gravitante porque fueron uno de los más activos para derrocar a Pinochet, sin duda. Los otros serían los pobladores. ¿Cachai? O sea, quienes colaboraron para que la dictadura cayera con manifestaciones, todo tipo de actos, ¿cachai? Obras de teatro, sittings, cuando te sientas en la calle y no haces no violencia activa, ¿cachai? Hasta la violencia, agarrando a piedras los pacos, tirando molotov, armando barricadas, todo tipo de manifestaciones. Ellos fueron de los más activos junto con los pobladores, ¿cachai? Y los estudiantes tenían el mérito además de que no estaban en la periferia, sino que, no sé, pues la Chile está ahí mismo, Campo Oriente la Católica está en Ñuñoa, el PEDA está en Macul, ¿no? Tienen una centralidad súper fuerte. O sea, si cortáis el tráfico ahí, que acá en muchas calles a la redonda. Entonces,
Yo creo que esa fue un elemento, ellos fueron un elemento clave en la movilización social. Los cabros en el tiempo fuimos bien rebeldes y bien inconscientes, bien temerarios. Como que yo no me comía el bacalao de la dictadura así como era. Y toda esa cuestión tímida, retraída, como apagada en los grandes, se expresaba con mucha fuerza, temerariamente. Como que por lo menos alguien como yo no había sacado bien las cuentas de lo que estaba haciendo. Como que visto desde hoy, puta que fue un insolente. Y eso para mucha gente, el movimiento secundario y universitario en tiempos de dictadura que todavía nos reunimos, significa una distinción. Haber participado del movimiento estudiantil en dictadura es un pequeño orgullo. Y también te dejan una cuestión en la vida más permanente. Que si bien soy capaz de observar desde lejos y verme como un mocoso temerario, haciendo cosas que a lo mejor uno pudiera inclusive cuestionar desde el sentido lógico, debo reconocer que el haber crecido en una dictadura es una experiencia tan determinante en la vida, que aunque esas acciones vistas desde lejos sean temerarias, las haría de algo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.